En tiempos donde la fe parecía un eco distante y cada quien vivía según su propia verdad, Israel caminaba sin rumbo claro. Las voces proféticas se habían apagado, las visiones escaseaban, y el pueblo, una vez guiado por la poderosa mano del Altísimo, ahora se encontraba atrapado entre rituales vacíos y líderes corruptos. Parecía que el cielo había cerrado sus puertas, pero ¿realmente Dios había dejado de hablar? Imagínalo, un país quebrado espiritualmente, familias divididas, sacerdotes deshonrando el santuario, y en medio de ese caos, una mujer de rodillas, con el rostro oculto en sus manos, llorando sin emitir sonido alguno. Se llamaba Ana. Nadie la escuchaba, nadie la entendía, pero aquel silencio fue suficiente para movilizar el cielo. Lo que estaba por ocurrir no solo cambiaría su vida, cambiaría el destino de toda una nación. Si sentiste que esta historia habló contigo, no la dejes pasar. Así como Samuel respondió cuando Dios lo llamó, hoy tú también puedes dar un paso de fe. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perder ninguna historia que pueda transformar tu vida. Cada relato es una oportunidad para escuchar lo que muchos han dejado de oír, la voz del cielo. ¿Estás listo para escucharla también? ¿Alguna vez has sentido que tu oración se pierde en el aire? ¿Has llegado a pensar que tus lágrimas no tienen testigo? Ana también creyó que nadie la veía, pero había un plan invisible en marcha, y dentro de su vientre se estaba gestando más que un hijo. Se formaba el hombre que rompería siglos de oscuridad espiritual. Este no es solo un relato antiguo, es una historia que sigue hablando hoy, porque el mismo Dios que escuchó a Ana también escucha a los que claman en secreto, a los que no tienen títulos ni fama, pero guardan fidelidad en el anonimato. En este episodio, exploraremos la vida de un niño consagrado desde el nacimiento, un joven que escuchó su nombre en la noche cuando nadie más oía, un profeta que confrontó reyes, restauró la adoración y se convirtió en el puente entre dos eras, la de los jueces y la de los reyes. Su nombre fue Samuel. Quédate con nosotros, porque lo que estás por descubrir no es simplemente una historia, es una advertencia, una inspiración y una invitación, porque cuando Dios llama, no todos escuchan, pero aquellos que responden cambian el curso de la historia. No todos los grandes hombres nacen en palacios ni son criados entre sabios. Algunos llegan al mundo en medio del dolor, la burla y el silencio. Así comenzó la historia de Samuel. Antes de su primer suspiro, su destino ya estaba marcado por la oración de una mujer que, aunque ignorada por muchos, fue vista por Dios. Ana era una esposa fiel, amaba a su esposo, Elcaná, pero vivía con una herida que no se curaba. No podía tener hijos. En aquella época, ser estéril era visto como una vergüenza. Las mujeres eran juzgadas por eso. Pero lo que más dolía a Ana no eran las miradas ajenas, era compartir su hogar con otra mujer, Penina, que sí tenía hijos y no perdía oportunidad para humillarla. Cada año, la familia viajaba a Silo para ofrecer sacrificios a Dios. Era una tradición sagrada, pero para Ana, esos viajes no eran motivo de alegría. Mientras otros celebraban, ella lloraba. Penina la provocaba. Le recordaba que su vientre estaba vacío, que Dios no la había bendecido. Ana comía poco, dormía mal, y muchas veces sus lágrimas se mezclaban con las oraciones que nadie oía, nadie, excepto el cielo. Un día, después de una comida en el templo, Ana se levantó silenciosamente. Caminó hacia el tabernáculo con el corazón hecho pedazos. No pidió atención, no buscó consuelo humano, solo quería hablar con Dios, pero no con palabras bonitas. Quería gritar y no podía, así que su boca se movía sin sonido. Solo sus ojos hablaban y lloraban. Allí, en ese rincón sagrado, Ana hizo un voto, un trato con Dios. Le dijo con la voz del alma: si me das un hijo te lo devolveré. No será mío, será tuyo. Lo criaré para ti, lo entregaré para siempre. Lo que Ana no sabía es que alguien la observaba. El sacerdote Elí la miraba desde lejos, y al verla mover la boca sin sonido, pensó mal. La juzgó. ¿Estás borracha?, le preguntó. Pero Ana, con respeto,
Le respondió que no había bebido, solo estaba sufriendo, orando con el corazón. Elí, sorprendido por su sinceridad, cambió de actitud. Le dijo: «Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Esa bendición fue suficiente. Ana no necesitaba pruebas. No sabía si ya estaba embarazada, pero creyó. Su rostro cambió. La tristeza dio lugar a la esperanza. Comió, sonrió y volvió a casa con una paz nueva. Pasaron los días y la promesa comenzó a tomar forma. Ana sintió su vientre crecer, sintió patadas, sintió vida, un milagro en carne y hueso, un niño deseado, un hijo esperado. Y cuando llegó el momento de dar a luz, le puso por nombre Samuel, que significa Dios escuchó. Pero la historia no termina ahí. Ana no se olvidó de su voto. No cambió de idea. Sabía que ese niño era un regalo, pero también una misión. Durante los primeros años lo amamantó, lo cuidó, lo abrazó. Cada noche lo cubría con su manto y oraba por él. Sabía que pronto tendría que entregarlo. Y llegó el día. Cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo. No fue sola. Fue con su esposo, con ofrendas y con el corazón dividido, orgullo y dolor al mismo tiempo. ¿Quién puede entender el sacrificio de una madre que entrega a su hijo no porque lo rechace, sino porque lo ama tanto que lo ofrece a Dios? Al llegar ante Elí, Ana lo miró a los ojos y le dijo: «¿Recuerdas aquella mujer que oraba aquí? Era yo. Este niño es la respuesta. Y como prometí, aquí lo dejo, para siempre». Samuel era solo un niño. Tal vez no entendía del todo lo que pasaba. Pero allí, en el templo, comenzaría una vida de servicio. Dormiría entre cortinas sagradas, escucharía oraciones, cantos, sacrificios, y crecería bajo la mirada de Dios. Ana volvió a casa, mas no con tristeza. A cada año, ella regresaba con una túnica nueva hecha por sus manos. La cosía con amor, oraba por él mientras la tejía, y al verlo, año tras año, más alto, más fuerte, más consagrado, entendía que su entrega no había sido en vano. Samuel no fue apenas un hijo, fue una respuesta divina. Un niño nacido de una promesa, formado en la presencia de Dios. Su historia apenas comenzaba, y pronto el mundo sabría quién era. El templo estaba en silencio. La luz del día se había desvanecido, y solo quedaba encendida la lámpara del Señor, esa llama sagrada que ardía cerca del arca del pacto. Todo estaba quieto, todos dormían, menos uno. Samuel, aún joven, ya servía dentro del santuario. Había aprendido las tareas básicas: mantener las lámparas encendidas, ayudar en los sacrificios, obedecer al sacerdote Elí. Cada mañana comenzaba igual, y cada noche terminaba con el mismo ritual. Pero aquella noche, algo cambió. En aquellos días, Dios casi no hablaba. Las visiones eran escasas y el pueblo vivía sumido en una rutina religiosa sin vida. Muchos creían que el Señor ya no se comunicaba con los hombres. Pero no era así. Él simplemente estaba esperando el corazón dispuesto, y ese corazón ahora estaba dormido cerca del arca. «Samuel», se escuchó una voz clara en medio de la noche. El niño se despertó de inmediato. Pensó que era Elí quien lo llamaba. Se levantó y fue hasta su habitación. «Aquí estoy», dijo. «¿Me has llamado?» Elí, algo confundido, le respondió: «No, hijo, no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel regresó a su lecho. Se arropó. Trató de dormir. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a escuchar: «Samuel». Otra vez se levantó y fue hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?» Elí negó con la cabeza. «No he sido yo. Vuelve a tu cama». Samuel obedeció, pero ahora su mente estaba inquieta. ¿Por qué seguía escuchando esa voz? ¿Por qué sentía que no era un sueño? Entonces, por tercera vez, el llamado resonó en la oscuridad. «Samuel». El joven se levantó, fue una vez más ante Elí y repitió: «Aquí estoy. ¿Me has llamado?» Esta vez el viejo sacerdote comprendió. No era un juego, no era una confusión, era el Señor. Entonces le dijo con calma: «Vuelve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar esa voz, responde así: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó, se acostó, cerró los ojos y esperó.
No pasaron muchos minutos hasta que esa presencia regresó, pero ahora era distinta. La voz no solo llamó su nombre. Esta vez lo hizo con ternura, con poder, con claridad. Samuel, Samuel. Y el niño respondió tal como se le había indicado. Habla, Señor, tu siervo escucha. Fue entonces cuando Dios rompió el silencio. Le habló directamente a un niño, no a un sacerdote, no a un rey, no a un líder reconocido, a un niño. Y lo que le dijo no fue fácil de escuchar. El mensaje era un anuncio de juicio. Dios reveló a Samuel que estaba por castigar la casa de Elí. Sus hijos, Ofni y Fines, habían cometido actos terribles dentro del templo. Abusaban de su posición, se burlaban de las ofrendas, y aunque Elí los había reprendido, nunca los detuvo con firmeza. La paciencia divina había llegado a su límite. Samuel escuchó temblando cada palabra. Sabía que no era un sueño. Sabía que al amanecer tendría que tomar una decisión difícil. Cuando el sol comenzó a levantarse, Samuel permanecía callado. Realizaba sus tareas sin decir palabra. Elí lo observó. Sabía que algo había pasado. Samuel, dijo con suavidad, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? No tengas miedo. Dímelo todo. El muchacho respiró profundo. Luego, con respeto y valentía, repitió el mensaje tal como lo había recibido. No escondió nada, no suavizó las palabras, no añadió excusas, simplemente dijo la verdad. Elí escuchó en silencio. Cuando Samuel terminó, bajó la cabeza y murmuró, «Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». Aquel momento marcó un antes y un después en la vida de Samuel. Ya no era solo un ayudante en el templo, era alguien que había escuchado la voz de Dios, y aunque era joven, su obediencia lo hizo diferente. Con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a notarlo. Sus palabras eran distintas, tenían peso. No hablaba por hablar. Cada vez que abría la boca, algo sucedía. Dios estaba con él, y no dejaba que ninguna de sus palabras cayera al suelo. Desde Dan hasta Beerseba, todos reconocían que Samuel era un verdadero profeta del Señor, un puente entre el cielo y la tierra, un instrumento dispuesto para traer dirección en medio del caos. Aquel llamado en la noche no fue solo para él, fue el inicio de un nuevo tiempo para toda una nación. Mientras Samuel crecía en obediencia y respeto dentro del santuario, algo oscuro sucedía a su alrededor. Las mismas paredes que habían sido testigo de su llamado, ahora presenciaban actos indignos cometidos por aquellos que deberían haber sido los guardianes de la fe. Elí, el anciano sacerdote, era un hombre experimentado, pero su liderazgo se debilitaba con el paso del tiempo. Ya no veía con claridad ni física ni espiritualmente. Sus dos hijos, Ofni y Finés, habían heredado el rol sacerdotal, pero no su temor a Dios. En vez de servir con humildad, usaban su posición para obtener beneficios personales y corromper el culto. Cuando los israelitas acudían con sus sacrificios, lo hacían con reverencia, como dictaba la ley. Sin embargo, los servidores de los hijos de Elí tomaban las porciones antes de que el ritual estuviera completo. En vez de esperar la parte que les correspondía, exigían lo mejor de la carne, muchas veces a la fuerza. Si alguien se negaba, eran intimidados o reprendidos con violencia. Pero eso no era lo peor. Se rumoraba que ambos también se involucraban con mujeres que trabajaban en el templo. Aprovechaban su autoridad para seducir y pecar dentro de un lugar que debía ser sagrado. Lo que estaba ocurriendo en Silo no era simplemente un error humano. Era una profanación sistemática del nombre del Señor. El pueblo murmuraba. Los comentarios se extendían por todas las regiones, pero nadie se atrevía a enfrentar directamente la situación, excepto un niño. Samuel observaba en silencio. Aunque joven, entendía que algo andaba mal. Su corazón se revolvía al ver el templo usado como lugar de abuso. Y mientras los adultos callaban, el cielo ya preparaba su respuesta. Un día, un mensajero inesperado llegó a la casa de Elí. No era un sacerdote, ni un profeta reconocido. Era un hombre de Dios, cuyo nombre no se registra, pero cuya voz llevó una advertencia ineludible. Con firmeza, declaró que el juicio del Altísimo estaba en camino. Le recordó a Elí las promesas que Dios había hecho a su familia, que serían sacerdotes perpetuos,
que servirían delante de él para siempre. Pero esas bendiciones estaban condicionadas a la fidelidad, y esa fidelidad había sido traicionada. El enviado no usó rodeos. La línea sacerdotal de Elí sería cortada. Ninguno de sus descendientes alcanzaría la vejez. Habría luto, humillación y dolor en su casa. Dios levantaría otro siervo, uno fiel, que actuaría conforme a su corazón y voluntad. Elí escuchó cada palabra en silencio. Ya había reprendido a sus hijos en privado, pero su corrección fue débil. No los apartó, no los disciplinó con firmeza, permitió que el pecado creciera bajo su techo, y ahora la sentencia estaba dictada. Mientras tanto, Samuel seguía desarrollándose. No solo crecía en estatura, también en sabiduría. Cada día servía con mayor dedicación. El pueblo lo respetaba. Los ancianos hablaban bien de él. Y aunque todavía era joven, muchos ya notaban la diferencia entre él y los hijos de Elí. Había algo en Samuel que no se podía fingir: pureza, transparencia, un corazón sincero que anhelaba agradar a Dios. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible. El templo, en lugar de ser un lugar de encuentro con lo divino, se había transformado en escenario de abuso, ganancia deshonesta y apariencias vacías. Y el Señor no permanecería en silencio para siempre. Fue entonces cuando ocurrió una tragedia que sacudiría toda la nación. Durante una batalla contra los filisteos, los israelitas llevaron consigo el arca del pacto, creyendo que eso les garantizaría la victoria. Pero no era el objeto lo que traía poder, sino la presencia de Dios. Y esa presencia se había apartado. Ofni y Finés fueron con el arca al campo de guerra. Iban como representantes de lo sagrado, pero sus manos estaban sucias. No había pureza en su proceder. El juicio profetizado no tardó en cumplirse. Ambos murieron en el combate, y el arca fue capturada por los enemigos. Cuando un mensajero trajo la noticia a Elí, el viejo sacerdote, al escuchar que el arca había sido tomada y que sus hijos habían muerto, cayó hacia atrás desde su silla, se golpeó la cabeza y falleció instantáneamente. El símbolo de la presencia de Dios había sido tomado. Los sacerdotes deshonestos estaban muertos. El líder espiritual había caído. Y todo el pueblo quedó envuelto en un lamento profundo. Una era llegaba a su fin, pero entre los escombros de aquella tragedia había una luz encendida. Un niño que escuchaba a Dios, un siervo que no buscaba protagonismo, alguien que, sin ambición ni vanidad, estaba listo para guiar al pueblo con integridad. Samuel no solo sobrevivió a esa crisis, fue moldeado por ella. En medio de la ruina, emergía como la voz confiable en la que Israel pronto confiaría. Había tensión en el aire. Los enemigos se acercaban, y el pueblo de Israel se preparaba para una batalla que parecía inevitable. Los filisteos, sus rivales de siempre, habían reunido un ejército temible. Las noticias corrían por las aldeas como viento antes de la tormenta. El miedo crecía. Las oraciones se mezclaban con la ansiedad. El campo de guerra se estableció cerca de Afec, mientras las tropas israelitas acampaban junto a Ebenezer. El primer enfrentamiento fue devastador. 4.000 hombres cayeron. El dolor era palpable y la confusión aún mayor. ¿Por qué Dios no los había protegido? ¿Qué estaba fallando? Los líderes se reunieron apresuradamente. En vez de buscar al Señor con humildad, tomaron una decisión desesperada: traer el arca del pacto desde Silo. No por fe, sino por estrategia, como si el objeto sagrado fuera una garantía automática de triunfo. El arca representaba la presencia divina entre el pueblo. Era el símbolo de la alianza entre el cielo y la nación. Pero esa presencia no se manifestaba por magia, sino por relación, y hacía tiempo que Israel se había alejado de su Dios. Aún así, mandaron traerla, y con ella vinieron también los hijos de Elí, Ofni y Finés, 2 sacerdotes manchados por escándalos, ahora portando lo más sagrado. Nadie se atrevió a cuestionar su autoridad. El pueblo, al ver llegar el arca, estalló en gritos, un clamor tan fuerte que hizo temblar la tierra, un rugido de emoción, vacío de santidad. Los filisteos, al escuchar aquel estruendo, se asustaron. Creyeron que una fuerza sobrenatural se había unido al enemigo, pero en vez de huir,
se armaron de valor. Sus líderes los alentaron. Luchen como hombres, no se conviertan en esclavos como ellos lo han sido de nosotros. Y pelearon, con furia, con decisión, con todo. El resultado fue una catástrofe para Israel. No solo fueron derrotados con severidad, no solo murieron miles, lo impensable ocurrió. El arca fue capturada, el símbolo de su fe, en manos del enemigo. Ofni y Finés murieron ese día. La profecía anunciada se había cumplido. El juicio contra la casa de Elí ya no era una advertencia futura, era una realidad presente. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de polvo. Llevaba consigo las noticias más tristes que el pueblo había oído en generaciones. Elí, ya anciano, esperaba junto a la entrada. Su corazón latía con ansiedad, más por el arca que por sus propios hijos. Cuando el mensajero relató todo lo ocurrido y mencionó que el arca había sido tomada, el sacerdote cayó hacia atrás. Su cuello se rompió al golpearse contra el suelo. Murió de forma instantánea. Pero la tragedia no terminó ahí. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada. Al recibir la noticia de la muerte de su esposo, su cuñado, su suegro y la pérdida del arca, entró en trabajo de parto prematuro. El dolor físico se mezcló con el emocional. Dio a luz a un hijo, pero no celebró. Lo llamó Icabod, que significa «la gloria se ha ido». Con sus últimas fuerzas murmuró, «porque el arca de Dios ha sido capturada». En ese instante, todo Israel comprendió que no solo habían perdido una batalla, habían perdido la señal más clara de que Dios estaba con ellos. No porque Dios hubiera fallado, sino porque ellos lo habían abandonado mucho antes. Silo quedó en ruinas espirituales. El templo, ahora vacío, ya no era un lugar de encuentro, sino un recuerdo de lo que una vez fue. Y sin embargo, una nueva etapa estaba por comenzar. Porque incluso cuando parece que todo está perdido, Dios nunca deja de actuar. Y entre los escombros de esa tragedia, un nombre comenzaba a emerger con más fuerza que nunca. Pasaron años desde aquella amarga derrota. El templo de Silo había quedado en silencio y el arca permanecía lejos, guardada en casa ajena. Israel vivía un tiempo de confusión, herido no solo en lo militar, sino también en lo espiritual. La conexión con el cielo parecía perdida, las oraciones eran débiles, los corazones fríos, la fe ausente. Y sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, Dios seguía obrando, en silencio pero con propósito. Samuel no buscaba protagonismo, nunca se impuso ni reclamó posición, pero con el paso del tiempo, las personas comenzaron a buscarlo. Su consejo era sabio, su presencia traía paz. Cuando hablaba, sus palabras tenían autoridad, no porque gritara, sino porque vivía lo que enseñaba. Aquel niño que había sido entregado en el templo ahora era un hombre respetado por toda la nación. El pueblo, finalmente, empezó a sentir hambre de Dios. Después de años persiguiendo ídolos y costumbres extranjeras, muchos comenzaron a recordar las antiguas promesas. La nostalgia por los días en que Dios los defendía crecía, y Samuel, viendo esa apertura, decidió actuar. Convocó al pueblo. No fue una reunión política, fue una llamada al arrepentimiento. Los reunió en Mizpa, una ciudad central, para buscar al Señor con sinceridad. Allí, delante de todos, Samuel fue directo. Si de verdad quieren volver al Dios de nuestros padres, entonces dejen sus ídolos. Abandonen a Astarte y a Baal. Quiten lo falso y prepárense para servir al único Dios. No fueron palabras vacías. La respuesta fue inmediata. Los hogares comenzaron a deshacerse de imágenes, estatuas y altares paganos. Se limpió el terreno físico, pero también el interior. La gente confesó sus errores, derramaron agua como señal de limpieza y ayunaron, mostrando humildad y necesidad. Samuel intercedió por ellos, elevó plegarias con fervor, no por obligación, sino con el corazón. Pero cuando el enemigo supo que Israel estaba reunido en Mizpa, sin ejército ni armamento, los filisteos decidieron atacar. Querían aplastar cualquier intento de restauración desde el inicio. Y cuando las noticias llegaron al campamento, el temor se apoderó del pueblo. No dejes de clamar al Señor por nosotros.
le suplicaron a Samuel. No queremos caer otra vez. El profeta no dudó. Tomó un cordero y lo ofreció como holocausto. No lo hizo por tradición, sino como acto de fe viva, y mientras lo sacrificaba, elevó su voz al cielo pidiendo misericordia. La respuesta fue inmediata. Desde lo alto, truenos ensordecedores sacudieron el cielo. No era una tormenta común. Era una intervención divina. Los filisteos entraron en pánico. Su estrategia se desmoronó. Fueron derrotados antes de que el pueblo siquiera empuñara una espada. Los israelitas, llenos de valor renovado, los persiguieron y los vencieron. Aquel día marcó un punto de inflexión. Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre Mizpa y una ciudad cercana. La llamó Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda, y declaró con voz firme: «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». A partir de entonces, los ataques enemigos cesaron. Las ciudades que antes estaban bajo control filisteo fueron recuperadas. Las fronteras volvieron a estar seguras. Pero más importante aún, el corazón del pueblo regresó al lugar correcto. Israel comenzó a experimentar estabilidad, no solo externa, sino interior. Ya no dependían de amuletos ni de rituales vacíos. Habían entendido que la protección no venía del arca como objeto, sino del Dios que había caminado con ellos desde el principio. Samuel se convirtió en juez de la nación. Recorrió varias ciudades, escuchando causas, resolviendo disputas y enseñando la ley del Señor. No construyó templos ni palacios. Su ministerio fue itinerante, cercano al pueblo. Llevó justicia donde no la había, y esperanza donde parecía todo perdido. Fue más que un profeta, fue un restaurador, un líder diferente, sin ambiciones personales, sin interés en la fama, solo guiado por una pasión: que su nación volviera a caminar con el Dios verdadero. Israel había caído, pero también se levantó, no por sus fuerzas, sino porque alguien se atrevió a recordarles quiénes eran. Y todo comenzó con un niño escuchando una voz en la noche. Los años pasaron, y bajo el liderazgo de Samuel, Israel vivió un tiempo de orden y estabilidad. Las tribus, antes dispersas y divididas, empezaron a funcionar como una comunidad unida. La idolatría fue disminuyendo y la fe floreció de nuevo, pero ni siquiera los mejores tiempos duran para siempre. Samuel ya era anciano, su cabello mostraba la huella de los años y su caminar era más lento. Previendo el futuro, decidió nombrar a sus hijos como jueces, con la intención de que continuaran su labor de justicia y guía espiritual. Pero la historia tiene un modo doloroso de repetirse. Joel y Abías, sus hijos, no siguieron el ejemplo de su padre. Se dejaron llevar por la codicia, aceptaron sobornos y distorsionaron los juicios. La gente lo notó rápidamente. La confianza que Samuel había ganado con años de servicio fue amenazada por los errores de sus propios herederos. Entonces, los ancianos de Israel se reunieron. Fueron hasta Ramá, donde Samuel vivía, y le presentaron una solicitud que a primera vista parecía sensata. «Tú ya estás viejo», le dijeron, «y tus hijos no siguen tus caminos. Queremos que nos nombres un rey, como tienen las demás naciones». Samuel escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Aquella petición no era una simple sugerencia administrativa. Representaba un cambio radical. Durante generaciones, Israel había sido guiado por hombres escogidos directamente por Dios, líderes como Moisés, Josué, los jueces. Ahora, el pueblo pedía algo diferente. Querían una figura humana permanente, una autoridad central que los gobernara como las naciones vecinas. Confundido y dolido, Samuel recurrió al único que podía darle claridad: el Señor. «Haz lo que te piden», le respondió Dios, «pero no lo toman como rechazo a ti, sino a mí. Desde que los saqué de Egipto, me han dejado de lado una y otra vez. Ahora quieren reemplazarme con un rey humano». Sin embargo, antes de acceder, Dios instruyó a Samuel que dejara claro al pueblo lo que implicaría tener un monarca. Así que el profeta reunió a todos y les habló con franqueza: «Un rey tomará a sus hijos para formar ejércitos, conducirá carros de guerra, obligará a trabajar en sus campos y talleres. A sus hijas las hará cocineras, perfumistas o sirvientas. Les quitará lo mejor de sus cosechas y ganado. Serán sus siervos. Y cuando se quejen, el Señor no responderá.
El mensaje era fuerte, claro, pero no cambió la decisión del pueblo. No nos importa, respondieron. Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones, que nos dirija, luche nuestras batallas y nos represente. Samuel, con el corazón apesadumbrado, volvió a hablar con Dios. Y una vez más, la respuesta fue directa. Concédeles lo que han pedido. Están decididos. Así se selló uno de los giros más profundos en la historia de Israel. El deseo de parecerse a los pueblos vecinos superó la confianza en el modelo divino. Querían una corona visible, alguien a quien seguir con los ojos, aunque eso significara perder la guía celestial directa. Samuel obedeció, aunque su alma estaba herida. Había guiado a una nación, había visto milagros, había restaurado la fe de un pueblo, y ahora tenía que entregar el mando a un rey que aún no conocía. Lo que vendría después marcaría una nueva era. El ciclo de los jueces estaba por cerrarse, y una etapa diferente estaba por comenzar. Pero aunque el pueblo había pedido un rey, Dios seguía teniendo la última palabra. En una región montañosa, entre las colinas de Benjamín, vivía un joven alto, fuerte y de apariencia imponente. Su nombre era Saúl, hijo de Cis. Nadie en su tribu podía igualarlo en estatura, y su presencia destacaba incluso entre multitudes. Sin embargo, a pesar de su aspecto exterior, era un hombre sencillo, acostumbrado a cuidar los animales de su padre. Un día, las asnas de la familia se extraviaron. Cis envió a su hijo junto a un criado para encontrarlas. Durante la búsqueda, sin éxito tras varios días de camino, Saúl consideró regresar, pero el siervo le sugirió consultar a un hombre de Dios que vivía en la zona. Ese hombre era Samuel. Lo que Saúl ignoraba era que su encuentro con el profeta no era casualidad. Dios ya había advertido a Samuel sobre su llegada. Aquel joven, desconocido para muchos, había sido señalado desde el cielo como el futuro líder de Israel. Cuando se encontraron, Samuel lo recibió con una mezcla de reverencia y propósito. Lo llevó a un lugar especial, le ofreció el lugar de honor en un banquete y al amanecer le pidió que se quedara a solas. Allí, sin rodeos, tomó un recipiente de aceite y lo derramó sobre su cabeza. «El Señor te ha ungido como jefe de su pueblo», declaró Samuel con solemnidad. El inicio del reinado de Saúl fue prometedor. Dios lo respaldó con señales claras, su espíritu lo fortaleció, y sus primeras acciones como líder mostraron humildad, valentía y dirección. Cuando los amonitas amenazaron a la ciudad de Jabes de Galaad, Saúl movilizó al pueblo con decisión, liberó a los sitiados y ganó el respeto de todos. Aquel día fue memorable. La gente, emocionada, celebró su liderazgo. El reino fue confirmado públicamente. Se ofrecieron sacrificios y la unidad nacional renació con fuerza. Pero los verdaderos desafíos no siempre vienen de fuera. A veces el enemigo se esconde en el interior. Con el tiempo, el carácter de Saúl comenzó a revelar grietas. La presión, la ansiedad y el deseo de control fueron debilitando su obediencia. En una ocasión crítica, mientras esperaba a Samuel para realizar un sacrificio antes de la guerra, perdió la paciencia. El pueblo se dispersaba, el enemigo se acercaba y el profeta no llegaba. Movido por el temor, Saúl decidió ofrecer él mismo el holocausto, un acto reservado exclusivamente para los sacerdotes. Justo cuando terminó, Samuel apareció. «¿Qué has hecho?», preguntó el profeta con firmeza. Saúl intentó justificarse, la urgencia, el peligro, la demora. Pero Samuel no aceptó excusas. Le dijo con claridad que su acto había sido una desobediencia grave. Por eso, Dios había decidido buscar a otro, uno con un corazón conforme a su voluntad. Ese fue el primer gran quiebre. A pesar de la advertencia, Saúl no cambió. Más adelante recibió una nueva instrucción. Debía destruir completamente a los amalecitas, incluyendo todo su ganado. Era un mandato claro, pero una vez más decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey enemigo, guardó lo mejor del botín y dijo que lo ofrecería en sacrificio. Cuando Samuel lo enfrentó, Saúl aseguró que había obedecido, pero los sonidos de los animales lo delataron. El profeta no fue indulgente. Le dijo que Dios valora más la obediencia que cualquier ofrenda, que la rebeldía es como idolatría,
que por rechazar la palabra del Señor, él mismo había sido rechazado como rey. Afligido, Saúl pidió perdón. Pero ya era tarde. La decisión divina estaba tomada. Desde aquel momento, la relación entre el profeta y el monarca se rompió. Samuel se retiró. Y aunque Saúl permaneció en el trono por años, su reinado ya no contaba con la aprobación celestial. El hombre que había comenzado con promesas de gloria, ahora caminaba en la sombra del rechazo. Su corazón, en lugar de rendirse, se cerró, y su historia, marcada por el potencial, se transformó en un ejemplo trágico de cómo el orgullo y la impaciencia pueden arruinar incluso al más favorecido. Samuel no lograba descansar. Aunque Dios ya había rechazado a Saúl, el profeta seguía sintiendo el peso del fracaso. Había guiado al rey, había llorado por él, y ahora debía aceptar su caída. En medio de ese luto silencioso, el Señor le habló con claridad. ¿Hasta cuándo seguirás lamentándote por Saúl? Yo ya lo he desechado. Levántate, llena tu cuerno con aceite y ve a Belén. He escogido a uno de los hijos de Isaí para que reine sobre mi pueblo. El mensaje fue claro, pero Samuel temía por su vida. Sabía que si Saúl descubría esa misión, lo consideraría traición. Aún así, obedeció. Tomó un animal para sacrificar como excusa pública y partió hacia la ciudad de Isaí. Al llegar, los ancianos lo recibieron con inquietud. Su presencia no era común y pensaban que traía juicio. Samuel los tranquilizó. He venido en paz para ofrecer sacrificio al Señor. Preparen todo y santifiquen a Isaí y a sus hijos. La familia se presentó, y uno por uno, los hijos mayores de Isaí pasaron frente al profeta. El primero, Eliab, impresionó a Samuel con su presencia. Alto, fuerte, rostro decidido. Samuel pensó, este debe ser el escogido. Pero Dios lo corrigió inmediatamente. No te fijes en su apariencia ni en su estatura. Yo lo he rechazado. El hombre mira lo exterior, pero el Señor ve el corazón. Así pasaron Abinadab, Sama y otros 4. Todos eran fuertes, capaces, visibles a los ojos humanos. Pero no eran la elección de Dios. Samuel, desconcertado, preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Isaí respondió, falta el menor. Está cuidando las ovejas. Mándalo llamar, ordenó Samuel. No comeremos hasta que él llegue. Minutos después, apareció un joven de aspecto sencillo. Tenía el rostro lleno de vida, ojos brillantes y el olor del campo aún en su ropa. Era David, el que nadie pensó en incluir, el olvidado en la presentación familiar. Y fue entonces cuando Dios habló al corazón del profeta, «Este es úngelo». Samuel se levantó, tomó su cuerno de aceite y en medio de sus hermanos lo ungió. Sin discurso, sin ceremonia real. Solo un acto sencillo que sellaba un destino eterno. Desde aquel momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Aquel muchacho, pastor de ovejas, ahora estaba marcado por el cielo. No era todavía rey a los ojos del pueblo, pero ya lo era en el plan de Dios. David regresó a cuidar su rebaño, como si nada hubiese cambiado, pero en lo invisible todo había comenzado a transformarse. Samuel, por su parte, volvió a Ramá. Su tarea estaba cumplida. Y aunque la corona aún descansaba sobre la cabeza de Saúl, el trono ya tenía nuevo dueño en los planes del Altísimo. Samuel escuchó una voz en la noche. ¿Y tú? ¿Has estado tan ocupado que ya no reconoces cuando el cielo susurra? ¿Será que el ruido de este mundo ha silenciado el llamado de Dios en tu interior? Vivimos tiempos de distracción constante. La mayoría busca reyes visibles, soluciones rápidas, respuestas humanas. Pero el corazón que se aparta en silencio, que se atreve a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», todavía puede cambiar historias. Samuel no nació con fama. Fue forjado en la oración de una madre, en la entrega silenciosa, en la obediencia diaria. Su legado no fue una corona, fue una conexión profunda con el Creador. ¿Y tú? ¿A quién has estado escuchando? ¿A qué has estado respondiendo? Tal vez este sea el momento de apagar el ruido, de cerrar los ojos y decir, «Estoy aquí, dispuesto». Si esta historia te inspiró, te invito a seguir explorando el poder de la fe y la historia sagrada. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún contenido que alimente tu alma, porque Dios sigue hablando, pero solo los atentos logran oír.